el familiar les deposita en la pieza que hemos elaborado para el caso, y luego él mismo, con una llave simbólica, puede cerrarnos y entregarnos saber que nosotros nos transmite esta llave y nosotros la recibimos de tú a tú directamente, y de esta manera sacralizamos el proceso, ¿no? Y, por supuesto, nosotros queremos que sea transparente para los familiares. Si ellos lo desean, se puede ver en vídeo, se puede hacer una grabación o en directo incluso, o en fotos, para todo aquel que lo quiere, en el momento que nosotros lo recibimos, para que estén ellos seguros que nos han llegado sus cenizas. Claro, y con esas cenizas se elaboraría lo que es la imagen memorable, que es la que tenemos aquí. Efectivamente, y yo lo que cuando Daniel me llamó y me la presentó, lo que vi, y esto es muy importante, porque realmente cuando tú ves una imagen memorable, no estás viendo una imagen realizada por la mano de alguien, no. Lo que estás viendo es una imagen que es tu madre, es tu padre, es tu hermano. O sea, realmente estás captando esa sonrisa, esa mirada, y es esa sensación que te provoca, que está combinada con un elemento que es la compasión. O sea, tú ves y dices, esto es una maravilla. Dice, yo ahora en estos momentos he recuperado algo, digamos que ese algo es, podríamos decirlo, pues un gesto amable, una sonrisa, una mirada, algo de ella, algo muy auténtico de ella. Y eso, lógicamente, pues tienes la necesidad de compartirlo. Cuando uno está bien, se encuentra bien, lo que quiere es compartirlo. De ahí surgió esto, surgió de la necesidad de compartir algo que dabas por perdido en una necesidad para que el resto del mundo, las personas, lógicamente, que de alguna manera, bueno, pues tengan este tipo de sensibilidad un poco pues a la que yo he tenido, ¿no? Una sensibilidad de necesidad, de buscar algo más allá de lo que te dan unas cenizas, ¿no? Y además con el añadido de surgir con lo que yo llamo el despertar, un poco el despertar de la conciencia. Esto surgió a partir de ahí, si no, tampoco hubiera surgido. Yo entiendo que esto está, digamos, orientado no a las personas a lo mejor de 20, de 30 años, porque tampoco, yo no pretendo esto, ¿no? Realmente yo lo que digo es que cuando llegas a un momento en tu vida, yo creo que puede rondar en torno a los 40 años, ¿no? Cuando ya tienes unas ciertas vivencias, ¿no? Cuando incluso puedes tener cicatrices, llamadas cicatrices del alma, ¿no? Y entonces es cuando despierta tu conciencia en el sentido de que dejas de pensar en muchas cosas y empiezas a absorber pues parte de lo que te ha sucedido en la vida, reflexionas sobre ello y piensas un poco en ese hilo rojo del destino en las que las personas de alguna manera estamos enlazadas. Es curioso, pero yo esto lo he sentido. Claro, porque ahora me estás hablando de cómo estamos enlazados o de esas sincronías, ¿no? Pero Sí. justo antes de comenzar la entrevista me comentabas que después de fallecer tu madre visitas con tu esposa a unos familiares para despejar un poco las emociones, te sientas en la sala de tu familiar, delante tuya hay una biblioteca muy grande llena de libros y para despejarte un poco la mente dices voy a buscar un libro y algo, vamos a decirlo así, te lleva directo hacia ese libro que tenemos aquí encima, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, que tú comienzas a leer. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por de pronto pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Este libro se encontraba, como bien dices, en una biblioteca donde había cientos de ejemplares. En una biblioteca donde no son temas referentes al tema que estamos tratando aquí, en absoluto. Había temas de política, nada que ver. Entonces, claro, yo además me levanto, cojo el primero que cae y que sea este, sin mirarlo. Y entonces la primera reacción fue una reacción de confesarlo, jolín, el libro tibetano de la vida y la muerte, ¿pero qué es esto? Lo voy a dejar. Bueno, fue un momento en el que vi, prologado por el Dalai Lama, y le quise dar una oportunidad. Esto es muy curioso, porque yo creo que esto es un reflejo de lo que debemos hacer un poco en la vida. Cuando vemos señales, dar una oportunidad, ¿no? Y yo le di esa oportunidad y empecé a leer el libro. Bueno, es un libro de 500 y pico páginas, lo acabé aquella misma noche. ¿Y por qué acabé el libro? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Pues por una sencilla razón. Muchas de las cosas que yo encontré en este libro sucedieron en el transcurso de tiempo en el que yo estaba en el hospital con mi madre. Muchísimas cosas. Algo curiosísimo, ¿no? Incluso aparecen determinadas oraciones y tal que yo le leía a ella. ¿Y cómo conseguí yo leer esto? Pues también viene enlazado con este libro que tenemos aquí, que es de los mandalas, ¿no?
hubo una llamada de teléfono antes de que sucediera todo esto, de un amigo. Él me llamó por teléfono y me dijo, hombre, ¿qué tal? Hablamos un poco así de la familia, y le hablé de Sofía, de una de mis niñas, y pues oye, que pinta muy bien, le gusta dibujar y tal, y oye, pues no pinta mandalas la niña, y yo, pues no pinta mandalas y tal, sería interesante que los pintara. Bueno, pues yo le compré un cuadernito de mandalas, y ella me dibujó, me pintó, eligió de entre todos los que había, pues unos mandalas en donde había unos motivos pictóricos de unos delfines. Mi hija no sabía que a mi madre le encantaban los delfines. Yo le llevé eso cuando fuimos al hospital y entonces quedó pues muy contenta. La verdad es que él disfrutaba el mandala, pero lo significativo de esto es que es curioso, porque yo me llevé el libro de los mandalas y cuando mi madre estaba en el hospital yo le leía las oraciones de aquí que había, sin antes haberme leído este libro, para nada. Entonces ella estaba en un entorno de mandalas, en un entorno además de sus delfines que le gustaban, y yo leyendo estas oraciones. Hay una cosa que he de decir a mayores. A mi madre le gustaba mucho el tema social, estuvo en África, ayudó a muchos niños. Siempre le llamó la atención desde muy pequeñita el tema de los africanos, ¿no? de la gente de color. Y eso, de alguna manera, se cumplió en su vida porque ella fue a África. Y ya desde pequeñita ella tenía esa especie como de ilusión, ¿no? Y además le gustaba, pues le gustaba el cine, le gustaba... Y había una película que es Imitación a la vida, que es a lo que trato de ir ahora, en donde precisamente, pues al final, una mujer de color fallece y cantan una canción. Y esto es cierto lo que voy a contar ahora. En el funeral, nosotros, dio la casualidad que mi madre, pues la enterramos el Día del Padre, curiosamente. Y pues desde nuestras posibilidades, del tiempo, llamamos a un coro y vinieron a cantar en gospel. Bueno, y les dijimos, ellos nos preguntaron, ¿qué canción quiere? Pues canten ustedes lo que quieran, ¿no? lo que les sienta a ustedes del alma. Y la primera canción que cantaron fue la canción de esa película que le gustaba a mi madre. Entonces, claro, uno ante este tipo de cosas dice, son coincidencias, puede que sean coincidencias, pero yo creo que de esas coincidencias hay que saber detenerse un poco y explorar en ese tipo de reflexiones, porque posiblemente sean pequeños mensajes que nos son transmitidos de alguna manera. Yo aquí no puedo dar explicaciones de por qué, pero sí que es cierto que son un cúmulo de coincidencias que te marcan un antes y un después. Es ese hilo y ese es el hilo, lógicamente junto con nuestra relación, que ha sido una relación de idas y venidas. Yo a nivel profesional me dedico a otra cosa diferente, él lógicamente pues está dentro del alta, digamos, interiorismo, etcétera. Pero desde luego nuestros nexos no son, a ver, hoy nos despertamos a ver qué hacemos, no, sino que sencillamente hemos visto que algo ha sucedido en nuestras vidas que ha de ser acometido y enseñado, ¿no? Porque, perdona, Pedro, sí. Claro, ahora comentabas el tema de los mandalas. Yo no sé si incluso se puede llegar a hacer, como tú decías antes, ¿no? De paisaje, un símbolo o incluso tal vez un mandala. Cierto, con los Pedro, restos lo hemos pensado y es así. De hecho, tiene mucha similitud y la manera que se está elaborado con materiales naturales, nosotros pensamos que todo aquel, en un momento dado que quiere dejarlo fluir en el círculo de la naturaleza, este cuadro se puede deshacer de una manera natural, ¿no? Como las mandalas, como los deshacen en el río. Hemos barajado esta posibilidad, nos ha encantado. Hemos visto que esto se ha hecho ya hace miles de años. Claro, detrás de Cenicia, como comentabais, bueno, vosotros tenéis una vida, digamos, otra vida real, aparte de esta, ¿no? Pero detrás de Cenicia también hay una importante obra social. Es decir, no solamente es la parte pictórica o la parte artesanal o la parte de la imagen memorable, sino que hay todo un apartado social. A mí me consta que tenéis colaboración, ustedes llegan a un acuerdo de colaboración con diferentes asociaciones y fundaciones. ¿Cómo nace esta iniciativa? O sea, ¿por qué juntar estos dos elementos? ¿Por qué juntar? Realmente, ¿cómo nace? Pues la respuesta es muy sencilla. Vuelvo a decir, nace de la experiencia, o sea, no nace de pensar, ¿y ahora qué hacemos con esto? En absoluto, es que es curiosísimo cómo, y enlazando con lo que estaba comentando antes cuando yo estuve en la casa del familiar, luego al regresar a mi casa, yo tengo 4 niñas, 2 de ellas son mellizas, y bueno, pues al regresar, tengo la desgracia también de, bueno, pues lo típico, ¿no? Unas mascotas que tiene, pues fallece una mascota y la verdad es que vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no?
estos momentos en los que deberías pensar, deberías observar, deberías detenerte, porque realmente lo que me estaba diciendo es, me voy a despedir ya, ¿no? Y sí que es cierto que la acaricié, pero estaba en mi mundo, ¿no? Pensando en, lógicamente, en lo que me había sucedido con mi madre, y al día siguiente, pues la perra fallece. Bueno, pues transcurrieron muy poquitos días y me encuentro con otra gran sorpresa. Y es que, como digo, una de mis niñas, Lorena, jugueteando en la cuna, pues deja de hacerlo en cuanto me ve y se queda mirándome. Yo, reflexivo por todo el bagaje que tengo anterior, me siento, la estoy observando y deja de jugar con su propia hermana, que ella sigue entretenida con sus cosas, Inés, a su manera, gorjeando, haciendo ruidos, pero Lorena no, se queda mirándome. Y mirándome durante muchísimo tiempo, podemos haber 15 minutos fácilmente. Yo mirándole, ella mirando, en plan reflexivo, y ella sin apartar la vista. Entonces, mi mujer, en esto que pasa por ahí, dice, oye, ¿no te da la sensación de Lorena, que parece como que no, de vez en cuando no atiende mucho y tal? Y yo le digo, o sea, me vino, y esto es así, un mensaje o algo, no, Lorena es que está sorda. Lorena está sorda. Y dice, ¿cómo que está sorda? Digo, esta niña está completamente sorda. Y bueno, pues empezamos todo un periplo, efectivamente, fuimos a especialistas, incluso algunos con opiniones contradictorias, pero es que al final lo que no tenía era cóclea, o sea, era una niña que era completamente sorda. Entonces, ¿en ese momento es cuando decidís echar una mano a los niños o a las familias que tienen...? No, en ese momento es cuando Daniel me llama, vale, y me dice, me comenta lo de la imagen memorable, lo de las cenizas, y entonces es cuando yo ahí ya, a nivel mental, o sea, me desapego de todo mi entorno, de todos mis conceptos y pienso con claridad. Y entonces le escucho y le di la oportunidad de decir, mira, Dani, eso es lo que te digo, voy a ver esa imagen y si me parece que es interesante, te voy a dejar las cenizas de mi madre. Y así fue, él me enseñó una imagen, me pareció sencillamente interesante, pero cuando yo luego le di las cenizas de mi madre e hizo esto, dejó de ser interesante para pasar a pensar en un antes y un después. O sea, pensar que todo lo que me haya sucedido tiene un porqué. Y es ahí cuando lo enlazo, lógicamente, y pienso en mi madre, pero pienso en mi niña. Y creo que de ahí surge esa necesidad de que cuando alguien se te ha muerto, no te puedes estancar ahí, porque al final dejas de ver muchas cosas de que te pasan y además es que te pueden venir muchos más golpes, que es justo lo que me sucedía a mí. Entonces, esta propia experiencia lo que me demostró es que hay que saber canalizar esa energía estancada. Y qué mejor cosa que canalizarla en la vida, en los que están naciendo y que tienen esos problemas, vamos a ayudarles. Entonces, no fue pensar nada, fue que la propia vida me lo estaba enseñando. Y entonces nosotros hemos querido hacer extensible esto al resto del mundo con estas sensibilidades y en lo que podamos nosotros ayudar, desde luego aquí estamos. Entonces, en esa línea es un poco lo que te comenté antes, ¿no? Nuestra propuesta es, queremos hacer una imagen memorable a los televidentes de este programa, porque realmente creemos que puede ayudar. Y yo lo digo mirándolo a la cámara, ¿no? Y dentro de los televidentes de esta cadena que quieran, que piensen, que tengan esa necesidad de sentir algo más, algo diferente a partir de unas cenizas que están recogidas en una urna, nosotros, bueno, a nivel simbólico haremos una imagen memorable de entre todos aquellos que nos lleguen. Pues Daniel Simeonov, Pedro Oreja García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por esta iniciativa distinta que nos permite no caer en el olvido, como a veces ocurre, ¿no? Y transformar ese, como dice la frase, ¿no? En polvo eres y en polvo te conviertes, sí, en algo más que en una simple no, porque también es emotivo, ¿no? Pero que en unas cenizas y convertirlo en esto. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos. Y gracias sobre todo por esta iniciativa. Esperemos que podamos ayudar a mucha gente brindándoles esta oportunidad para aquellos que tienen la misma sensibilidad y desean buscar otra alternativa, algo más. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Nosotros continuamos con más temas aquí en Tierra de Sueños.